Hoy no es un día común. Es una hora donde algo dentro de ti puede alinearse con una corriente más amplia, donde la espera puede dejar de ser angustia y convertirse en confianza atenta. Siente la respiración del mundo, ese leve vaivén como de agua bajo una piedra, una vibración sutil que no exige prisa sino reconocimiento. Si lees esto, si tu pecho se mueve con una mezcla de anhelo y cansancio, escucha, hay una manera de encontrarte con la abundancia que no pasa por la presión, ni por fórmulas rápidas, sino por un movimiento interior, un método que recuerda, más que impone, cómo abrir la mano sin soltar la esperanza. Quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones si deseas recibir más mensajes como este. Quédate para escuchar con el cuerpo entero y para aprender a reconocer la corriente que ya está en marcha. Imagina un río bajo la luz tardía. No es un río que grite, es un río que susurra, que conoce cada piedra, cada curva. Tú estás a la orilla con las palmas abiertas. Has venido muchas veces a esa orilla, con planes, con listas, con oraciones que suenan a petición y a reclamo. Has ido con la ansiedad en la boca y con el corazón apretado. Algunos días lanzaste la piedra con furia, otros solo la dejaste correr. Ahora te presento una idea sencilla y profunda, nacida de antiguas enseñanzas de reconocimiento y palabra. La abundancia se activa cuando tu interior deja de pelear con el flujo y comienza a conversar con él. No es un truco para el bolsillo, es un ajuste del alma que hace que la vida responda de manera distinta. Escucha la voz de la práctica, como quien aprende a escuchar un cuerpo que habla en susurros. El método que exploraremos toma su nombre de quien lo enseñó con autoridad serena. Te invitará a 3 movimientos espirituales: afirmar, soltar y estar en quietud receptiva. Afirmar no como repetición vacía, sino como alineamiento entre lo que piensas y lo que sientes. Soltar no como renuncia al anhelo, sino como entrega de la forma. Estar en quietud receptiva no como pasividad, sino como postura expectante que sabe reconocer las señales. Entre estas 3 fases habita la diferencia entre desear y recibir. Tú aprenderás a distinguir el ruido de la voz amiga. Déjame contarte la historia de Elena. Ella vive en un departamento pequeño cuyo balcón da a un patio donde crecen geranios obstinados. Hay una mañana en que Elena abre la ventana y el olor del café fresco le recuerda que algo no responde. La cuenta tiene números que no cuadran, la carta de rechazo sigue encima de la mesa y su espejo le devuelve una versión más cansada de sí misma. Conversó con amigas, revisó ofertas de empleo, buscó cursos, hizo todo lo visible, pero en lo íntimo había una grieta, la sensación persistente de que la provisión era algo escaso que tenía que perseguir con uñas y dientes. Una voz interior le repetía: no es para ti, mientras otra, muy pequeña, le susurraba que quizá la vida no era un combate. Una tarde, caminando sin rumbo, Elena se detuvo frente a un canal pequeño donde el agua golpeaba los bordes con una cadencia que parecía organizar pensamientos. Observó cómo unas hojas cruzaban sin esfuerzo, deslizadas por la corriente. Alguien a su lado, un hombre mayor con manos curtidas, le dijo sin mirar: mira cómo el río no empuja la hoja, se dispone a la corriente y viaja con ella. Elena sintió que eso no era solo una imagen, sino una lección aplicable a lo que llevaba dentro. Esa misma noche, en su cuarto, escribió una frase en un papel: reconozco lo que ya está en movimiento. No fue un deseo contra la realidad, fue un reconocimiento de que algo más grande que su temor ya había puesto en marcha un proceso. Podemos detenernos ahí y preguntar: ¿qué significa reconocer lo que ya está en movimiento? Significa prestar atención a las señales mínimas, una llamada que llega sin que la esperes, una puerta que se abre cuando estás tranquilo, una sonrisa que
cambia la dirección de un encuentro. No son garantías de ganancias instantáneas, son confirmaciones de que el tejido de la vida está respondiendo a una disposición nueva en ti. Tú puedes aprender a notar esas señales cuando cambias tu postura. La persona que espera con ansiedad ve azares y frustraciones. La que espera con reconocimiento distingue indicios y continúa en paz. Hay otra figura en esta trama, el antagonista interior, a quien a veces llamamos la duda. La duda es astuta, se presenta con rostros variados, preocupación legítima que se vuelve obsesión, prudencia que se convierte en inmovilidad, pasado que se convierte en sentencia. La duda no merece que la maldigas, merece que la mires con compasión y la reubiques. Cuando Elena comenzó a nombrar la duda, esto es duda, gracias por cuidarme, pero ahora quiero creer en el movimiento. Algo en su respiración cambió. No estaba negando las dificultades, estaba reasignando energía. Ese gesto es parte del método, no pelear con la sombra, sino invitarla a ocupar un lugar menos central. Dialoguemos un instante. Imagina que estás con Elena en su cocina. Él o ella te mira y dice, ¿y si esto no funciona? ¿Y si afianzar mi esperanza solo me hace más vulnerable? Tú respondes, lo que proponemos no es negar la verdad de las heridas, es aprender a bailar con ellas. Afirmar no anula el miedo, le ofrece una forma nueva de ser atendido. Ella suspira y añade, ¿cómo empiezo si todo me empuja a apresurarme? Tú contestas, empiezas por una cosa pequeña, una frase que contenga verdad y fe, una acción de entrega que no sea abandono sino disposición. Observa, espera y nota. No repitas una fórmula, haz un acto de coherencia entre lo que crees y cómo respiras. La metáfora de la presa es útil para entender los bloqueos. Imagina una represa. Detrás hay aguas cargadas de vida, pero la presa detiene el movimiento y convierte la energía en presión que a veces estalla. Tus creencias limitantes funcionan como represas, acumulan tensión y generan comportamientos que no permiten la fluidez. Repara la represa sin violencia. ¿Cómo se repara? Identificando la creencia que te detiene y sustituyéndola por una verdad vivible. Si tu pensamiento dice no es suficiente, sustitúyelo por una afirmación que puedas sentir literalmente. Hay orden y provisión en mi camino. Mi responsabilidad es mantener la mano abierta y clara. Al repetirla con sentimiento, no como un mantra vacío, empiezas a quebrar la presa. No confundir esto con promesas financieras. La práctica no declara que las cuentas crecerán de la noche a la mañana. Lo que ocurre, con frecuencia, es que la persona que cambia su interior actúa distinto, toma decisiones con más serenidad, invita oportunidades que antes no miraba, soporta mejor el tiempo necesario para que las cosas maduren. Esa maduración no es controlable por nosotros, es un proceso en el que participamos con disposición. Cuando Elena cambió su postura interior, no obtuvo una lluvia de dinero instantánea, sí empezó a recibir llamadas de personas que la conocían de otra época. Sí, un proyecto pequeño le abrió la puerta a una colaboración que antes no había considerado. Sí, la paz reemplazó la urgencia. Esos cambios son reales y transformadores, aunque sutiles. Vamos a practicar ahora. Imagina que estás frente al espejo. Mira tus manos. Observa la tensión en ellas. Dile a tu mente, estoy dispuesto a reconocer la corriente. Repite esa frase hasta que tu respiración se sincronice con ella. Ese acto de reconocimiento no exige que lo sientas perfecto, exige que te muevas hacia una postura nueva. Luego, suelta, no como renuncio, sino como confío. Deja que el resultado sea parte de la providencia que tú reconoces. Esta es la esencia del método: afirmación con integridad, abandono no resignado, quietud expectante.
Permíteme presentarte a Marco, otro que tomó esta vía. Marco era carpintero y tenía manos que contaban historias. Construía mesas, reparaba puertas, conocía el aroma de la madera recién cortada. Cuando la industria cambió, se enfrentó a clientes que reducían gastos y a la incertidumbre. Podría haberse aferrado a la seguridad del pasado, pero eligió practicar el método. Aclaró su lenguaje interior, declaró su propósito no como deseo egoísta, sino como servicio. Mi oficio sirve a otros, hay demanda para el trabajo bien hecho. Y dejó de buscar la aprobación frenética en cada oferta. Empezó a ofrecer pequeñas clases de carpintería en su taller, algo que jamás pensó que fuera parte de su plan. No fue una táctica financiera, fue una apertura creativa. Con el tiempo, algunos alumnos se convirtieron en colaboradores. Uno pidió una mesa grande para un restaurante que estaban haciendo. No hubo promesa de abundancia inmediata. Hubo un ajuste interior que activó una cadena de hechos posibles. Observe cómo en la vida real la sincronicidad no siempre aparece como milagro cinematográfico. A veces es una conversación de 23 minutos, un mail que llega tarde, un vecino que menciona a alguien sin saber que tú buscabas exactamente eso. La tarea tuya es reconocer esos hilos y agradecer. Agradecer no por superstición, sino para consolidar el estado interior que permite ver la continuidad. El agradecimiento es un gesto que regula la vibración del cuerpo. Cuando agradeces, el sistema nervioso interpreta seguridad y entonces la percepción se afina. Ahora volvamos al cuerpo de la enseñanza. Timing, naturaleza de la provisión, fe versus duda, reconocimiento, recibir. El tiempo divino no se parece a un reloj humano, es más como un compás que marca ritmos de crecimiento, maduración y apertura. Si plantas una semilla en invierno, no exiges floración en la noche siguiente, entiendes que hay estaciones. Con la provisión sucede lo mismo. Hay procesos que requieren paciencia activa. La naturaleza de la provisión no siempre coincide con lo que imaginaste. Viene a menudo con formas diferentes. Salud mejorada, relaciones que se ordenan, oportunidades de servicio, recursos inesperados. Fe versus duda es la pugna cotidiana. Reconocimiento es el gesto que desplaza la mirada de la escasez hacia la posibilidad. Recibir es la postura corporal y mental que permite que los dones pasen por ti sin empujarlos ni retenerlos con ansiedad. Es útil en este punto hablar de pequeñas prácticas concretas, siempre desde un marco espiritual psicológico y jamás financiero legal. Primer acto. Cada mañana, antes de sumergirte en los correos o en las noticias, dedica 2 minutos a decir en voz baja: reconozco la corriente. Me dispongo a recibir lo que es bueno para mi alma y mi camino. No prometo que todo se resolverá ese día. Prometo que tu sistema empezará a funcionar con otra frecuencia. Segundo acto. Cuando la duda venga, nombrarla y preguntarle: ¿qué quieres proteger? Muchas veces la duda quiere evitar una herida pasada, y si la escuchas, puedes ofrecerle otro cuidado. Tercer acto. Agradece lo que llega, incluso lo mínimo. Agradecer afina la percepción. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, son entrenamientos de atención y de postura. En una noche lluviosa, Elena volvió a su balcón. Las gotas golpeaban el vidrio con una cadencia casi musical. Ella cerró los ojos y recordó la frase que había escrito en la mesa meses atrás: reconozco lo que ya está en movimiento. Sintió como una corriente pequeña pero firme atravesaba su pecho, como si una mano, suave y amiga, hubiera quitado un peso de sus hombros. No hubo fanfarrias ni cheques gigantescos, hubo un silencio en el que el miedo dejó de monopolizar la conversación. El método no promete la ausencia de dificultad, promete una manera distinta de caminar en medio de la dificultad.
Hay un momento crucial en el que el método puede sentirse desafiante, cuando te pide abrir la mano de aquello que creías imprescindible para sentirte seguro. Abrir la mano no significa abandonar la responsabilidad, significa dejar de sostener la expectativa como si fuera un objeto. A menudo nos aferramos a la forma que creemos que la provisión debe tomar. El método te invita a decir: estoy abierto a la forma en que esto llegue. Esa frase es un puente entre el control y la fe consciente. Quisiera ahora proponerte un ejercicio en diálogo mental que puedes practicar en la calle, en la cocina o en el transporte. Cada vez que una preocupación aparece, detén tu pensamiento y nómbralo. Di en voz baja: ahí estás, preocupación. Gracias por tu intento de protegerme. Ahora tomo una decisión. Me dispongo a reconocer las señales. Repite esto hasta que la preocupación pierda su monopolio del pensamiento. No prometo que desaparecerá para siempre. Prometo que perderá intensidad y te devolverá claridad para actuar con más presencia. La enseñanza que llamamos el método más poderoso no reside en palabras bonitas, reside en coherencia. Si afirmas algo, pero en cada gesto contradices esa palabra, la coherencia no aparece. Si dices estoy abierto, mientras tu día entero está diseñado para controlar el resultado, tu interior no cree realmente lo que declara. La práctica es por tanto un llamado a la honestidad interior. El corazón debe poder sostener la afirmación. Por eso, trabajamos no solo con la frase, sino con el cuerpo. Respiraciones largas, manos abiertas, mirada que no busca desesperadas soluciones, sino la siguiente acción con sentido. En la siguiente escena, te encuentro a ti en la madrugada, con la alarma apagada y la penumbra entrando por la ventana. Tú decides escribir una carta a la providencia, no con exigencias, sino con reconocimiento. Enumeras 3 cosas por las que estás agradecido y 3 pequeños pasos que puedes dar hoy para alinearte con el flujo. No son 3 grandes proyectos, son actos humildes: responder un mensaje con calma, tender la ropa con cuidado, cerrar una conversación que te roba la energía. Estos pequeños actos son los eslabones de un cambio mayor. Llegado este punto, siento la necesidad de volver a la sencillez. La abundancia que buscamos es, ante todo, un estado interior que transforma la manera en que nos relacionamos con lo que llega. No esperes la transformación como si fuera un trampolín. Es un camino que se recorre con prácticas repetidas y con misericordia hacia ti mismo. Si alguna vez dudas, recuerda la imagen de la hoja que viaja en la corriente. No empujes la hoja, acompáñala. No fuerces la manifestación, acompaña su trayecto con conciencia. La historia de Elena y la de Marco no concluyen en un acto final espectacular. Con ellas, aprendemos que la activación de la abundancia es un trabajo paciente, a veces lento, pero siempre profundo. Si eliges caminar esta senda, no estarás buscando atajos, estarás aprendiendo a ser un receptor más refinado, un co-creador que actúa sin alterar la armonía más amplia. Siente ahora, por un momento, el peso de las manos en tu regazo. Suéltalas despacio, observa cómo cambia tu respiración. Esta postura simple es un comienzo. Cuando estés listo, pronuncia la frase con intención: reconozco lo que está en movimiento, me dispongo a recibir con manos abiertas. Respira, permanece, observa. Queda mucha senda por andar. Tocaremos más historias, practicaremos ejercicios concretos para distintos ámbitos de tu vida y exploraremos cómo sostener la coherencia
cuando la incertidumbre vuelve con su vieja voz. Pero antes de seguir, detente un instante y deja que lo anterior se asiente en tu cuerpo. Si hasta aquí este mensaje te ha tocado, recuerda suscribirte y activar notificaciones para recibir nuevas ocasiones de practicar estos movimientos de alma. Cuando volvamos, profundizaremos en la técnica formal, veremos ejercicios de lenguaje que no prometen riquezas instantáneas, pero sí transforman la manera en que te presentas al mundo, y abriremos un espacio para que otras voces compartan sus experiencias de recepción. Comencemos por lo concreto. Ahora voy a ofrecerte un conjunto de ejercicios de lenguaje y gesto que puedes integrar sin esfuerzo en tu rutina. No son fórmulas mágicas, son trenes de práctica que si los tomas con constancia, cambian la orientación de la mente y del cuerpo. Ejercicio 1. Frases de recepción. 5 minutos, cualquier lugar. Respira 3 veces profundas, con la exhalación más larga que la inhalación. Susurra o escribe en voz baja estas 3 frases, pausando entre ellas. 1. No exijo la forma, me abro a la forma. 2. Recibo lo que llega y actúo desde lo que soy. 3. Gracias por lo que viene, aunque no lo comprenda aún. Después de cada frase, observa dónde aparece tensión en tu cuerpo. Si notas mandíbula apretada, afloja. Si el pecho se contrae, coloca una mano ahí hasta que la respiración se suavice. La idea es que el lenguaje actúe como llave que cambia una postura corporal. Las palabras por sí solas no bastan, deben ir acompañadas de microgestos que confirmen la intención. Ejercicio 2. El puente de 3 preguntas, 2 a 3 minutos cuando la preocupación aparezca. Cada vez que sientas que la ansiedad quiere tomar el volante, háblate así. 1. ¿Qué veo ahora que es verdaderamente cierto? Limita la mente al presente. 2. ¿Qué puedo hacer ahora, aunque sea pequeño? Moviliza acción inmediata. 3. ¿Cómo puedo agradecer hoy por algo que tengo? Cierra con gratitud. Estas preguntas cortan la espiral de la preocupación y la convierten en tarea, reconocimiento, paso, gratitud. Ejercicio 3. Reescritura de demandas en invitaciones, 10 minutos, con libreta. Toma una demanda que repitas frecuentemente. Tengo que conseguir clientes, necesito que me digan que me aman, no puedo seguir así. Reescríbela en 3 invitaciones. 1. Me dispongo a buscar un cliente hoy con una oferta clara. 2. Me abro a recibir afecto y también a darlo sin condiciones. 3. Me comprometo con un paso pequeño para cuidar mi energía. El truco es convertir la urgencia en dirección y la dirección en posibilidad accionable. Ejercicio 4. El contrato de recepción, ritual semanal. Cada domingo por la mañana, escribe una nota breve, 3 agradecimientos y 3 pequeñas acciones para la semana. Pégala en un lugar visible. Haz allí un gesto simbólico, por ejemplo, apoyar la mano sobre la nota, y di en voz alta: me acompaño a recibir con manos abiertas. Este pequeño contrato coloca la intención en un lugar físico y en el cuerpo. Ahora, vuelve conmigo a las historias que mencioné. Marcos recibió su despido una mañana fría. No hubo escena heroica, solo un correo que cerró una puerta. La vieja costumbre le hubiera empujado a la voracidad, llamadas desesperadas, ofertas a medias, ansiedad pública. En cambio, Marco tomó una hoja y escribió 2 columnas. ¿Qué temo? ¿Qué puedo intentar hoy? En la columna de acciones puso cosas humildes: enviar un mensaje a una docente que admiraba, revisar su portafolio sin prisa, cocinar algo simple que lo calmara. Además, practicó las frases de recepción.
Al tercer día, alguien que había visto su trabajo recomendó su nombre para un proyecto pequeño. No fue una lluvia de dinero, pero fue una confirmación de movimiento. Aquello que se manifiesta cuando la energía no grita, sino que escucha. Elena, por su parte, aprendió a usar el lenguaje en conversaciones delicadas. Antes, al sentir inseguridad, formulaba exigencias disfrazadas de preguntas. ¿Por qué nunca me apoyas? Ahora usa una estructura distinta que puedes adoptar. Observación. Cuando no contestas mis mensajes por días. Emoción. Me siento desconectada y preocupada. Necesidad-petición. ¿Podrías decirme antes si necesitas espacio, por favor? Es simple, directo y reduce la reacción defensiva del otro. Esta técnica no garantiza que la otra persona cambie, garantiza que tú te pronuncies desde claridad y no desde una expectativa que presiona. Quiero introducir también una práctica para el ámbito económico, donde la ansiedad suele ser una maquinaria constante. Se llama cuenta de flujo, 5 a 10 minutos diario. Anota 3 entradas, algo que pagaste hoy, algo que te llegó, aunque sea pequeño, algo por lo que estás agradecido respecto a tus recursos. Cierra con una frase: me ocupo de lo que puedo y dejo espacio para lo que no controlo. Esto entrena la atención en el movimiento real del dinero y reduce la narrativa catastrófica que lo agranda todo. Las voces que me enviaron testimonios no usan términos grandilocuentes, describen impactos palpables. Ana contó que su hijo volvió a desayunar en familia después de que ella empezara a usar una petición clara en la mesa. Hoy me gustaría que los teléfonos permanezcan en silencio mientras comemos. ¿Podemos intentarlo? Jorge dejó de lanzar ofertas desesperadas y empezó a proponer proyectos con una frase de apertura. Me interesa saber cómo este trabajo puede servir a tu comunidad. Esa frase cambió la dinámica. Dejó de vender ansiedad y empezó a ofrecer utilidad. Lucía, que temía exponer su música, hizo un ritual sencillo antes de cada presentación. 3 respiraciones y la frase: no busco aprobación, busco compartir. Eso le quitó la urgencia y la dejó tocar desde una verdad más honesta. Insisto en algo que es esencial: no confundas apertura con pasividad. Hay una línea muy fina. Estar abierto no significa tolerar abusos ni renunciar a tus límites. Significa que tu demanda sobre el resultado deja de ser hostil. Sigues actuando con límites, con negociación y con firmeza cuando toca. La diferencia es que ahora tus actos salen de una calma que preserva tu claridad y tu energía, en lugar de gastarlos en una lucha constante. Voy a proponerte una secuencia diaria, breve y ordenada, que muchos han encontrado útil. Mañana, 5-10 minutos. Respiración de 3 ciclos, 4, 6, 8. Inhalas 4, sostienes 6, exhalas 8. 3 frases de recepción en voz baja. Una intención concreta para el día, no más de una. Mediodía, 2-3 minutos. Pausa de atención. Nombra la emoción que predomina y haz la pregunta del puente. Si puedes, un gesto de manos abiertas durante 30 segundos. Tarde-noche, 10 minutos. Revisa la cuenta de flujo. Escribe un pequeño agradecimiento en una libreta. Cierra con una mini oración o frase que te devuelva a la calma. Ahora hablemos del lenguaje interior, ese diálogo que casi nadie escucha, pero que determina el tono del día. Muchas personas repiten en su cabeza acusaciones suaves: no sirvo, todo me sale mal, si fallo me reconocerán como incompetente. La técnica para eso es reemplazo con intención. Cuando detectes una frase autoacusatoria, di en voz baja su versión transformada. Ejemplos: no sirvo, voy aprendiendo, hoy doy un paso más. Todo me sale mal. Hoy hay cosas que no salieron,
encuentro lo que sí funcionó. Si fallo, me reconocerán como incompetente. Fallar es parte del proceso, lo uso como información. Repetir estas frases no es autoengaño, es reentrenamiento neural. Al pronunciarlas con el gesto de las manos abiertas y una respiración larga, tu cuerpo empieza a dar crédito a la nueva narrativa. Quisiera volver a Marco por un momento, porque su camino muestra una tensión que quizá reconoces: la necesidad de pruebas externas para validar el cambio interior. Marco intentó sostener la coherencia durante semanas. Hubo días en que se lo creyó y días en que se hundió. En una ocasión, al ver que una cuenta importante no llegaba, comenzó a repetir la antigua voz de crisis. En vez de negar la angustia, aplicó la técnica del testigo amable. Se dejó sentir la ansiedad, la nombró, la miró sin identificarla como verdad absoluta y luego tomó una acción diminuta. Ordenó su espacio de trabajo durante 20 minutos. Ese gesto fue un puente. No resolvió la situación financiera, pero cambió la posición desde la cual Marco se relacionó con ella. Con el tiempo, esos puentes pequeños acumulan coherencia y hacen que la apertura sea creíble. Ahora, ejercicios de lenguaje para conversaciones difíciles, útiles en trabajo y en familia. Empezar con un agradecimiento genuino, aunque pequeño, para bajar la temperatura. Usar la fórmula "me gustaría entender tu punto, te comparto el mío" en 2 frases. Terminar con una petición concreta y una opción de negociación. ¿Podemos intentar esto por una semana y luego revisamos? Cuando la otra persona no está dispuesta, tu práctica no es convencer, es mantener tu coherencia. Esto significa volver a tu cuerpo, a tu respiración y a tu contrato de recepción. Mantener la coherencia es un acto moral contigo mismo. Preservas tu capacidad para recibir y dar sin perder tu centro. Te propongo ahora un pequeño experimento de 7 días, diseñado para que veas con evidencia propia si estas prácticas tienen impacto. Cada día. 1. Escribe una intención breve en la mañana, solo una. 2. Haz las frases de recepción. 3. Anota al final del día una cosa que haya cambiado, por pequeña que sea. Al cabo de 7 días, revisa la libreta. No busques milagros, busca patrones. ¿Te sientes menos reactivo? ¿Tu energía tiene menos fugas en mensajes insanos, en comparaciones, en juicios? Si la respuesta es sí, la práctica merece más tiempo. Si la respuesta es no, ajusta. Quizás la intensidad es insuficiente o la frase no resuena, cámbiala. Quiero terminar este tramo compartiendo una imagen que Elena usó para describir el proceso. Dijo que antes intentaba sostener la cuerda con fuerza contra el río y que ahora aprende a sostener la cuerda dejando que el río la tense cuando trae algo útil y aflojándola cuando empuja sin sentido. No es pasividad, es sincronía. Esa imagen te puede servir para recordar que la recepción es una práctica activa. Requiere manos, intención, límites y, sobre todo, paciencia. Mientras cierras esta sección en tu propia respiración, te invito a elegir una de las prácticas y comprometerte con ella durante 3 días. Elige la que sientas más plausible, la frase de recepción, el puente de 3 preguntas o la cuenta de flujo. Empieza pequeño, la coherencia se construye en lo cotidiano. Guarda tu nota, observa con curiosidad y si te es útil, comparte tu experiencia con alguien que camine en una senda similar. La práctica se multiplica cuando se comparte sin expectativas de resultado. En el siguiente acontecimiento que te relataré, volveremos con testimonios de quienes pusieron en práctica la reescritura de demandas y con una sesión guiada para aplicar estos ejercicios en una situación real,
Una reunión familiar que amenaza con reactivar viejos patrones. Marco y Elena estarán presentes, cada uno con su aprendizaje intacto, pero con nuevos desafíos por delante. Por ahora, respira y permite que lo trabajado se asiente en tus manos abiertas. Primero habló Sofía. Su voz venía desde la esquina junto a la ventana. Afuera llovía en pequeñas puntas sobre las hojas. Al principio me parecía ridículo, dijo, repetir 3 frases como si fuera un conjuro. Pero al cuarto día me sorprendí. Cuando mi jefe me envió un correo que antes me habría devuelto con furia, me detuve. Respiré. Dije en silencio, aquí está la irritación. No era un escudo que me defendiera de la verdad del mensaje, era una señal que me ayudó a elegir la respuesta. Respondí con claridad y con una petición. ¿Podemos revisar esto el jueves? No lo hice perfecto, pero no perdí horas rumiando. Sonrió sin pretensiones. Esa hora no recuperada fue la que me permitió preparar la presentación bien. Javier, que había llegado con el bastón apoyado contra la butaca, habló después. Su testimonio fue más lento, con pausas densas, como si cada palabra tuviera que recorrer un tramo de río para llegar al otro lado. Mi hija adolescente se cerraba y gritaba menos, no porque yo cambiara su voluntad, sino porque dejé de convertir todo en juicio. Empecé a decir, me gustaría entenderte. A veces ella no decía nada, otras me devolvía una frase áspera. Pero algo cambió, menos sentencias, más preguntas. Y cuando pregunté y callé para escuchar, ella me preguntó a mí, ¿por qué? Me explicó su enojo sin que yo la interrumpiera. Javier apretó la mano de la taza con menos fuerza que al entrar. No es magia, añadió, es atención sostenida. Hubo más voces, una mujer que practicó la cuenta de flujo y dejó de responder impulsivamente a mensajes de grupo. Un joven que utilizó el puente de 3 preguntas antes de discutir con su pareja y descubrió que muchas de sus peleas eran intentos torpes de pedir apoyo. Los testimonios no eran testimonios de triunfo absoluto, eran relatos de pequeños desplazamientos, como si piezas de un rompecabezas encajaran con ruido seco y no siempre perfecto. Cuando los relatos terminaron, propuse que hiciéramos la sesión guiada en vivo, una simulación de la reunión familiar que semanas atrás casi reaviva las tensiones de siempre. Marco y Elena se ofrecieron como roles centrales, querían intentarlo. El cuarto donde trabajábamos estaba ordenado, una mesa baja, velas apagadas, tazas con té humeante. Pedí que todos formaran un semicírculo y que uno solo hablara por vez. El resto iba a practicar la escucha registrada, no dar consejos, no intervenir con historias propias, solo nombrar lo escuchado y permitir la expresión. Empezamos por posicionar el cuerpo. Antes de hablar, todos inhalaron 2 veces contando hasta 4 y exhalaron igual. La técnica simple puso un ritmo compartido. Luego, acordamos el protocolo de la reescritura de demandas. 1. Describir el hecho sin juicio. 2. Nombrar el impacto en uno mismo. 3. Pedir una acción concreta. 4. Ofrecer una alternativa negociable. Ejemplo práctico. Cuando se dejan platos sin lavar en la cocina, hecho, me siento abrumado porque se acumula trabajo para mí. Impacto. ¿Podrías comprometerte a lavar tus platos esa noche? ¿O a cambiarlos por dejar un recordatorio escrito? Podemos probar una semana y revisar. Pedí que trabajaran la frase en voz baja, que la ajustaran hasta que sonara verdadera, no impositiva. Antes de la simulación, pedí a quien interpretara la parte más difícil que eligiera una emoción primaria: ira, decepción, miedo. El ejercicio consistía en sostener esa emoción en el cuerpo sin amplificarla, nombrarla en voz baja y luego pedir. Elena tomó la emoción de decepción, Marco optó por la irritación. Yo asumí el papel del familiar que algunas veces dispara la vieja narrativa.
La reunión comenzó. Carlos, mi voz, entró con el tono que todos conocían, una mezcla de acusación y certeza. Siento que siempre me toca hacer lo más importante. ¿Por qué nadie más ve lo que yo veo? Hubo una sacudida en el aire, un silencio que parecía medir la distancia entre las sillas. Elena no respondió con la misma arma. Antes de hablar, hizo la pausa acordada. 3 respiraciones profundas, las manos reposadas, abiertas sobre el regazo. Empezó con agradecimiento pequeño, como habíamos practicado. Gracias por decir lo que piensas, Carlos. Sé que te preocupa la casa y que pones atención a detalles que otros quizá no vemos. Esa línea bajó la tensión unos grados. No disolvió la acusación, pero cambió la trayectoria del discurso. Luego usó la fórmula de comprensión. Me gustaría entender tu punto. Te comparto el mío en 2 frases. Carlos procuró replicar el papel familiar con la mandíbula tensa, listo para volver a la vieja coreografía. Elena continuó con la descripción sin juicios. Cuando escucho que todo carga en ti, yo me siento anulada porque creo que tus maneras niegan lo que yo aporto. Me gustaría que, esta semana, revisemos una lista de tareas y así ver si podemos repartir la carga de forma que ambos sintamos que participamos. Terminó ofreciendo la alternativa concreta. ¿Podemos probarlo por 7 días y revisar el domingo? Marco, por su parte, fue más breve, no porque no tuviera cosas que decir, sino porque eligió la coherencia sobre la verborrea. Sintió la antigua voz que lo acusaba de ser débil, la nombró en su mente. Aquí está la voz que me dice que fallo, y la dejó estar. En vez de defenderse con ferocidad, propuso un gesto pequeño. Puedo encargarme de planificar un menú semanal y dejar una nota visible con quien hace qué tarea. Si no funciona, lo ajustamos. Su propuesta fue una acción diminuta, un puente que no prometía salvar la relación, pero abría un cauce. El momento de mayor tensión llegó cuando Carlos replicó con un tono más agrio. Eso suena bien, pero siempre terminan cediendo sin cambios reales. ¿Por qué deberíamos confiar en un acuerdo que viene de una sesión de fin de semana? La reacción fue un test, la antigua tormenta que había devastado tantas conversaciones. Se respiraba la posibilidad de retroceso. Surgió entonces algo que habíamos ensayado. El testigo amable. Marco, que se sentía atrapado por la necesidad de demostrar competencia, nombró la sensación en voz alta. Siento la urgencia de probar que puedo sostener esto, porque temo que, si fallo, volverás a decir que no sirvo. Esa sensación me paraliza y me vuelve reactivo. Nombrarlo paradójicamente quitó su fuerza. Carlos, al escuchar la vulnerabilidad sin el gesto de culpa, tardó un segundo y luego apretó la mandíbula menos severa. No fue un cambio dramático, pero la conversación ya iba por otro carril. Ofrecí entonces un recurso para sostener el acuerdo, la revisión de evidencia. Propuse que, al cabo de la semana, hubiese una revisión corta de 5 minutos donde cada uno dijera una cosa que funcionó y una que se ajustaría. Si alguien acordaba y luego no cumplía, la penalidad no sería castigo, sino una reparación concreta, una tarea adicional o un gesto que devolviera confianza. La idea desdramatizaba el incumplimiento y lo convertía en un dato, no una sentencia. Al final de la simulación, nadie había cambiado su personalidad de raíz. No se había pronunciado un milagro. Lo que se había conseguido era más sutil, un experimento pactado, una manera de hablar que por unos minutos ofrecía al otro la posibilidad de no ser enemigo. Elena respiró hondo y dijo, sostener la cuerda no es tensarla hasta romperla. Podemos tensarla juntos y soltarla cuando haga falta. Marco sonrió, aliviado de no tener que cargar todas las demostraciones. Tomamos 10 minutos de silencio luego de la escena, no para reflexionar en voz alta, sino para que cada cuerpo procesara lo que había ocurrido.
Fue una pausa que supo a práctica contenida. Manos que se aflojaban, hombros que cedían, ojos que se humedecían sin escándalo. La técnica que tantas veces se queda en teoría había encontrado su lugar en la carne. Antes de cerrar la sesión pública, hicimos una última ronda breve. Cada persona dijo en una frase qué iba a intentar durante los próximos 3 días. Las frases fueron concretas y simples. Contar hasta 3 antes de responder a mensajes. Pedir que me expliquen una decisión antes de criticarla. Colocar en la mesa una lista de tareas los domingos por la noche. No eran promesas solemnes, eran experimentos. Marco y Elena se quedaron un rato más. Hablaron a solas sobre lo que les había funcionado y lo que seguía molestándoles. Marco confesó el miedo que aún le hacía querer resultados rápidos. Elena recordó la imagen de la cuerda y dijo que a veces sostenía la sensación de estar sola en la cuerda. No solucionaron todo. Se fueron con la mochila de prácticas y con una lista de acciones diminutas. 3 frases de recepción que recalibrarían la voz interna de Marco. Un recordatorio visible en la cocina para practicar la petición concreta. Y una revisión pactada cada domingo. Cuando, al despedirnos, apagué las luces del cuarto, quedé con la sensación de que lo esencial de estas prácticas es la repetición humilde, pequeños actos que, acumulados, reescriben la relación con el otro y con la propia voz interior. La transformación no entra por decreto, entra por el umbral de la costumbre. Y en la costumbre se juega la fe práctica, creer que una conversación distinta es posible y trabajar para crear la evidencia de esa creencia. Ahora, antes de terminar este encuentro, propuse una guía práctica para aplicar lo trabajado en una situación real que, conocíamos por experiencia, tiende a reactivar viejos patrones, una cena familiar donde siempre sale el mismo tema. La guía constaba de pasos breves y repetibles, pensados para no depender del ánimo del momento, sino de rituales acordados. Coincidimos en que era mejor acordar el ritual antes de la cena, decidir la agenda, nombrar un moderador que recuerde las pausas de respiración, pactar la revisión de evidencia al día siguiente. Esa decisión, aparentemente menor, es un acto de previsión que reduce la fricción de la inercia emocional. Guardamos las tazas, nos dimos las últimas palabras de ánimo y salimos al corredor empapados por la lluvia que templaba la noche. Afuera, el mundo seguía con su ruido. Adentro, cada quien llevaba un pequeño mapa de prácticas para navegarlo. En la pausa que siguió, Marco exhaló y dijo, casi en un murmullo, «Me doy permiso a fallar sin que eso me defina». Elena tomó su mano y la apretó con suavidad. Fue un gesto mínimo y suficiente. La sesión terminaba, pero quedaba por delante la aplicación real, la cena que pondría a prueba las frases, las pausas, las peticiones concretas y la revisión de evidencia. Habíamos creado una arquitectura de seguridad para sostener la fragilidad humana. La pregunta ya no era si se podía cambiar, sino qué tan dispuesto estaba cada uno a practicar la nueva conversación hasta que dejara de parecer forzada. Tomamos aire juntos una vez más, en silencio, y cada quien salió a su noche con el compromiso leve de probar lo acordado durante 3 días. La práctica, insistí, no exige heroísmo, exige constancia, y con constancia, las manos que sostienen la cuerda aprenden a encontrar ritmo. La cena fue en la casa de los padres de Marco, una mesa larga que ya conocíamos por su capacidad de encender temas con apenas una frase. Habíamos pactado la agenda la tarde anterior, 3 asuntos y ningún desvío. Habíamos señalado quién tendría el turno de palabra, un pequeño plato que pasaría de mano en mano,
Y habíamos acordado la regla más importante. Si alguien sentía que la conversación se estaba saliendo, decía pausa y todos hacían una respiración larga antes de continuar. Entramos con una mezcla de expectación y cansancio. La cocina olía a cebolla dorada y a pan recién horneado. La lluvia seguía golpeando el vidrio de la puerta. Marco llevaba su lista de frases de recepción en el bolsillo. Elena, un post-it con la petición visible. Cuando te incomode algo, dilo con un ejemplo y una petición clara. Nos sentamos, los temas abrieron como una corriente conocida. Al inicio todo fue mecánico y amable. Hoy hablamos de la hora de las visitas, hablemos de la fiesta del domingo. El plato comenzó a moverse con la lentitud de quien cumple con un ritual. A la segunda vuelta, alguien lanzó, sin malicia aparente, esa observación que siempre funcionaba como chispa. A veces parece que quieres demostrar que sabes más. Marco sintió el viejo cosquilleo, la furia que sube rápida y busca salida. Sintió también la mano de Elena sobre la suya bajo la mesa, un recordatorio. Contuvo la respuesta. En la práctica, contener no era lo mismo que callar con sumisión. Marco inhaló, contó hasta 3 en silencio y en lugar de responder con ironía, tomó el plato cuando llegó a él y dijo: ¿Me explicas a qué te refieres con demostrar que sé más? Dame un ejemplo de lo que viste. Fue una frase simple, mecánica, extraña viniendo de él. La mesa se tensó por un segundo. Luego una hermana dijo: «Bueno, cuando corriges las recetas», y todos rieron, lo que alivió el aire. No todo fue lineal. Cuando el tema pasó a la economía familiar, surgieron suposiciones más pesadas. Uno de los tíos, sin mala intención, mezcló cifras y conclusiones. Si no hacen esto, la cosa se complica. Elena sintió la costumbre de protegerse con una réplica tajante. Respiró, recordó la imagen de la cuerda y la lista de peticiones concretas. En vez de tomar la ofensiva, levantó la vista y dijo: «Necesito que me digas cuál es la consecuencia concreta que ves y qué propones tú para evitarla». Esas 5 palabras desarmaron el juicio en la mesa. El tío titubeó y propuso una idea práctica: revisar el presupuesto juntos una vez al mes. Hubo, sin embargo, un momento de caída. Un comentario sarcástico sobre moda de las terapias atravesó la conversación como un cuchillo fino. Elena sintió la ira. Marco notó que su estómago venía a tensarse. El moderador, una prima que habíamos pedido que actuara así esa noche, dijo: «Pausa», con voz firme. Todos respiraron. La prima pidió que se recordara la regla: si alguien se siente atacado, paremos y pidamos clarificación. Nadie habló por un rato. El silencio esta vez no fue evadido con chismes, sino usado. Cuando reanudamos, la prima sugirió una estructuración distinta. Cada persona tendría 90 segundos para exponer sin interrupciones y después 2 preguntas para clarificar. Esa simple tecnología redujo los gestos automáticos de interrumpir y juzgar. Marco habló sobre su miedo a no ser escuchado y cómo eso a veces lo empujaba a corregir antes de preguntar. Elena, con voz más calmada, contó que percibía ese afán como una falta de confianza hacia ella. No buscó dramáticas confesiones, buscó acuerdos minúsculos. Si sentís que te interrumpo, decímelo con la palabra ejemplo y yo me detengo. La cena no borró años de conversaciones fallidas. Hubo comentarios punzantes, silencios incómodos, risas que disimulaban incomodidad. Pero también hubo evidencias prácticas, una petición formulada en lugar de una crítica, una pausa usada para respirar y no para acumular rencor, una pregunta en vez de una sentencia. Marco se sorprendió de sí mismo al notar que, tras la primera oleada de tensión, sus respuestas ya no buscaban ganar, buscaban entender.
y eso modificó la textura de la mesa. Al final, cuando el café recorrió las tazas, hicimos la revisión breve que nos habíamos prometido antes de la cena. Cada quien dijo, en una frase, qué había funcionado y qué no. Las respuestas fueron humildes. Me ayudó que me pidieran ejemplo. La pausa evitó que dijera algo que me hubiera arrepentido. Se me hace difícil no tomarlo como ataque. Acordamos también una revisión al día siguiente, no para juzgar, sino para comprobar la evidencia. Se repitió la gracia antigua de convertir preguntas en acusaciones, o las nuevas mini prácticas habían quedado como costumbre. Caminamos de regreso bajo la lluvia. La noche estaba templada y el asfalto reflejaba las luces. Marco llevaba la sensación de fatiga de quien ha hecho un trabajo interior enorme en una hora. Elena tenía ganas de llorar, pero con una calma nueva, como quien reconoce que la práctica fue real y no solamente un ejercicio. No se habían solucionado todas las heridas, ni las viejas historias, pero había ocurrido algo sucedido con precisión. Algunas palabras distintas habían aparecido, y por un rato la mesa se había transformado en un ejercicio de evidencia. Antes de separarnos, Marco dijo: «No prometo no fallar, prometo volver a practicarlo». Elena le devolvió la sonrisa y añadió: «Prometo recordarte sin acusar». No eran promesas solemnes, eran compromisos prácticos que cabían en la cotidianidad. Esa noche se durmieron con la sensación de que la conversación podía cambiar, siempre que no la cargaran de expectativas heroicas, sino que la nutrieran con repeticiones humildes. Quedaba por delante el domingo, la revisión pactada, la posibilidad de que la costumbre se afirmara o se deshilachara. Mientras la lluvia cedía y las calles respiraban un silencio húmedo, cada uno sostuvo por un momento, en la memoria, la imagen de la cuerda, no como una prueba, sino como una respiración compartida. La transformación, pensaron, no era un resultado, era un procedimiento, y abrirse a ese procedimiento requería sobre todo perseverancia.